zuena da hitza eta solasaldia denontzat da. El coloquio es para todas y para todos. Eta lehen, esan dizuedan bezala, badakizue nortzuk dauden neraldean eta zuen aurrean. Tenemos a Ane Irazabal, que entre otras cosas no hemos comentado antes que su especialidad puede ser las migraciones y las distintas categorías que puede haber entre distintos emigrados, que nunca tratamos igual a un afgano, que a un sirio, que a un ucraniano, que a un subsahariano. Eta Gema Iburuz, badakizue, una mujer de leyes, una mujer que trabaja, colabora activamente con el centro, el grupo, la asociación Guernica 37, que gana algunas batallas y pierde otras, y que en estos momentos, creo que si no me equivoco, estáis intentando meter mano y meter la ley y la justicia en Nicaragua. Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, por supuesto, pero tenemos que recorrer todo el mundo. Eta esan dizuedan bezala, edo behar badal dizuet esan, que tiene, si vais buscándola por las redes, encontraréis que tiene un blog un poco abandonado, pero que va a retomar enseguida, que se titula, lo llama Law and Kino. Derecho y cine, y que incluso su trabajo de fin de carrera fue sobre el cine judicial. Entonces, claro, eta berak es un película ikusita ona etorri baino lehen, pantalla handian ikusi du eta zuekin batera. Y por eso, pues como es cinéfila, cinematográficamente la película. Pues es que sobre todo cinematográficamente me ha parecido demoledora en relación a la historia que cuenta de las víctimas y cómo refleja lo difícil que es para las víctimas poder llegar a encontrar justicia en sus estados y fuera de Siria. Eso es lo que me ha impactado muchísimo. Y de una frialdad total, ¿no? O sea, sí. Cinematográficamente es de una frialdad. Una frialdad que ha enseñado el régimen sirio desde que empezó el conflicto y desde que los manifestantes se echaron a la calle, y que, bueno, como nosotros decíamos en la querella que comentaba Almudena en el documental, lo llevamos por crímenes de terrorismo de Estado, porque antes de que explotara el conflicto en Siria, lo que pensábamos es que sobre todo el régimen opresor sirio, cuando detenía, torturaba y ejecutaba a la gente, lo que quería crear era un terror civil en la población civil, para que la gente no se manifestara, no saliera a la calle, no luchara por derrocar el régimen de Bashar al-Assad. Porque decías precisamente eso, cuando creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿por qué, ¿por qué tanta documentación? ¿Por qué fotografías a quien torturas y a quien matas, ¿no? Dejando testimonio? Y entonces tú, aparte de decir de que porque el mal existe y la maldad no tiene límites, tampoco lo has unido tanto a la industria de la muerte que crearon los nazis, sino a la esencia misma de ese terrorismo de Estado, ¿no? Asustar al pueblo, porque esos cadáveres eran arrojados a las calles, ¿no? Sí, ¿no? Y demostrar dentro del propio aparato del Estado y de los trabajadores del Estado que eso tenía que hacerse y que tenía que documentarse para que se probase que esas órdenes se cumplían. Y eso también era no solo convertirles en cómplices, sino también una manera de tenerlos aterrorizados. Bueno, esan dizuedan bezala, Gemak badaki zinemaz, baina Anek badauka eta gainera eskuratzeko erresa, badauka dokumental
oso interesgarria, aulat izenekoa. Lo tenéis en una plataforma que se llama DAF Films. Yo lo he alquilado por 2,5 euros. Y es una maravilla gaina aurrei. Usten diezu, bai begirada eta bai itxa. Le estaba diciendo Gemma que eso, pero además eso, el título de la película habló y que le deja la mirada y la palabra son de los niños. Orduan galdera bera, zuretzat, irudiaren emakume bezala, zer pelikula, zer nolakoa, zer iruditu? Bueno, nik uste dut oso ondo deskribaitu duzula hasiera batean, oso beltza dela, oso krudela, eta gero oso ongi nabaritzen da eta islatzen da adibidez errefuxiatuen gaia lantzen ibili garen kazetariok azken urteetan ikusi duguna, ez? Eta da torturen biktimenganako edo erregimenak akabatu dituen siriar horienganako deshumanizazioa. Hau da, hau errefuxiatuekin ikusi dugu, eta da nola makinaria hori guztia sortzen denean, Asaden erregimenaren partetik, biktimak bihurtzen dira zenbakiak. Bihurtzen dira, ez da nola esan, objektuak izango balira bezala, ez? Eta orduan, lehen hitz egin duzuen dokumentazioaren ganako obsesio horrek ere azaltzen du, ez bakarrik erregimenaren ganako fideltasuna, baina bestalde batetik deshumanizazio, muturreraino eramandako deshumanizazio hori, eta agian hori da dokumentala ikustean sentitu nuen otzikara edo, ez? Beldur hori, bai. Y luego, también nos conmueve mucho, y a ti, como lo he dicho, mujer de leyes, que justamente esa ley que cuando la estudiabas, me imagino que lo harías con emoción, con ilusión, es esa misma ley la que te impide hacer justicia. Sí, es el principio de jurisdicción universal. Las reformas que se hicieron a este principio fue lo que hizo que el caso de Amal se archivara en los tribunales. Llegamos hasta el Tribunal Constitucional, pero ni siquiera el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso y después de eso Amal decidió dejar el caso porque estaba siendo muy duro para ella y además sabemos que recibió amenazas para que también dejara la demanda. Una de las cosas más difíciles para ella, aparte de todo lo que es la legislación y lo que se hizo con el principio de jurisdicción universal hasta que hizo que no existiese, otra de las cosas que fue muy dura para Amal era que a ella no se admitió el caso, se admitió a trámite, pero después de los recursos se desestimó y se archivó porque a ella se la consideraba una víctima indirecta y no una víctima directa del asesinato y tortura de su hermano. Y eso fue muy duro porque todos los jueces y los recursos que presentamos en todas las salas, sala de apelaciones, sala de la Audiencia Nacional en pleno, el Tribunal Supremo, insistía en que la víctima era el sujeto pasivo del delito y no su hermana. Y las distintas actitudes, la pregunta puede ser para el dos, las distintas actitudes de los países, bueno, distintas y al mismo tiempo muy parecidas. Creo, corrígeme si me equivoco, que fue en el 2014 cuando España redujo la posibilidad de la justicia, ¿cómo se llama? Justicia universal. La justicia universal. Francia, a pesar de ser la Francia mitificada de la revolución y los derechos humanos, se pone un poco de perfil, bastante mucho de perfil en el caso de Patrick. Y Alemania, como hemos visto en los últimos momentos, sí parece que quizás
también por su pasado tiene abiertos bastantes frentes, y eso a esa reflexión hemos llegado, aparte de por haber visto la película, porque tú en tu Twitter, Anne, hablas incluso de la integración, es una palabra fea, pero en fin, de cómo Alemania de alguna manera a muchos de estos exiliados, huidos, emigrantes, sirios, sí los integra tan a fondo que hay hasta un alcalde que fue refugiado sirio. Hay unas cifras sorprendentes de 6 millones de migrantes y de exiliados y de refugiados en Alemania. No es un canto esto Alemania, pero sí los distintos países, las distintas maneras. ¿Por qué Francia reacciona cuando ya se sabe que ese padre y ese hijo franco-sirios están muertos? Fue demasiado tarde, no sé, contar qué pasa en todo el mundo. Sabéis además que Guernica 37 ha trabajado y luchado en casos que siempre han estado representados en este festival y en el cine, como puede ser los jesuitas asesinados en El Salvador. Recordar la película de Imanol Uribe, llegaron de noche, Guatemala, acordaros mismamente de La Llorona, no sé, o sea, distintas actitudes. Y luego también creo que queréis comentar que también son las instituciones que nos deberían defender quienes bloquean todo eso. O sea, países, instituciones, la ONU, el Consejo, contar, si os apetece, claro. En el caso de Alemania, que es el que yo conozco más de cerca, es verdad que llevan las últimas décadas han hecho un gran trabajo de análisis y de crítica interna, es decir, tienen un aparato judicial que funciona muy bien en contra de todo lo que son crímenes de guerra, terrorismo de Estado, pues por la historia que ellos tuvieron, ¿no? Y después de los juicios de Nuremberg se llevaron a cabo muchos juicios todavía están... hay procesos penales contra oficiales nazis que en estos momentos tienen 100 años, 102 años y sigue adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido tienen una tradición democrática que se la trabajaron porque no tuvieron más remedio, y en ese sentido con la comunidad siria han mostrado un compromiso bastante profundo desde el principio. Pero, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo de Alemania, que es el otro lado de la balanza. Hay el caso de 2 personas asesinadas en la guerra, en la invasión israelí de 2014, que eran ciudadanos de Gaza y tenían nacionalidad alemana, y no está haciendo absolutamente nada. Claro, porque también hay otra historia. Entonces, quiero decir, es verdad que con la comunidad siria se ha comprometido y que está analizando a fondo estos casos, pero bueno, también muestra sus dos caras, ¿no? En ese sentido. Y luego, a mí me está pasando una cosa muy bonita, porque claro, en los últimos años siempre me ha tocado contar la gente que moría ahogada en el mar, que no conseguía llegar a Europa, todas las personas bloqueadas en los diferentes rincones europeos por las vallas, los muros. Y viviendo en Alemania me está tocando contar cómo es la vida de aquellas personas que llegaron hace 7 años y medio, que ahora son mis vecinos, que van a la compra al mismo supermercado donde voy yo, que los niños van a la guardería donde va mi hijo. Y entonces ver cómo todas estas personas que hace 7 años tuvieron que cruzar Europa a pie, hacen la misma vida que hacemos nosotros, muchos de ellos han conseguido la nacionalidad alemana, están con trabajos indefinidos y han conseguido pues volver a vivir. Está siendo bonito, con sus luces y sus sombras, porque también tiene un sistema que les ampara, pero luego pues la sociedad alemana es una sociedad bastante cerrada, donde les está costando a nivel emotivo y social pues crear una red, pero poco a poco pues ahí van, ¿no? Y van a cambiar demográficamente Alemania, van a hacer que Alemania sea mucho más multicultural, que dentro de unos años todas estas personas pues y sus hijos, vete a saber, ¿no? Hablábamos de este alcalde, pero dentro de 40 años, pues imagínate.
No, yo quería decir sobre la cara A y la cara B de la justicia. A veces la justicia es muy política y a veces las leyes que se aprueban, pues se aprueban desde la política. Y el hecho de que no tengamos activo en España el principio de jurisdicción universal se debe a la política en sí mismo. Entonces yo creo que sobre todo el caso que se veía en el documental de Patrick Masson representa un poco cómo Francia, en relación a las relaciones que tenía con Siria antes de abandonar el país, mirar para otro lado y después de lo que pasó con este caso darse cuenta de que eso era un error. Por eso Alemania y Francia ahora mismo lideran las causas que tienen abiertos por principio de jurisdicción universal dentro de, o sea, por hechos que han ocurrido en el Estado sirio, y en 2022 había incluso 150 casos que habían sido abiertos investigando crímenes que se habían cometido en Siria. En todos los países del mundo, no solo en Francia y en Alemania. Es que no sé si el público tendrá la misma sensación, pero estábamos hablando que de alguna manera dices, si este hombre vivió hasta 2017, cuando el caso se interpuso la denuncia, todavía estaba vivo, su hijo no, pero él sí, si hubiera habido una presión política por parte del gobierno francés, quizá no, pero quizá se hubiera movido. Y hay un caso muy parecido que ahora se está diciendo, el otro día salió una noticia en el New York Times sobre una cooperante que tenía doble nacionalidad siria y estadounidense, que le pasó exactamente lo mismo, que ella cuando intentaron investigar dónde estaba y demás, seguía viva y las autoridades americanas no quisieron preguntar. Entonces, bueno, pues a veces la justicia es política también. Luego también es muy interesante cuando estáis trabajando en ello, el gran cuidado muy lógico por las palabras a elegir en todos vuestros informes, en todas vuestras apelaciones. ¿No? Recuerdo también a esa película sobre el caso Ibiza que hizo caer al gobierno austriaco porque se descubrió que uno de los políticos de derecha pues había tenido ligeras orgías ahí en Ibiza, y era una película de periodistas que gustó muy poco a la gente porque era fría, porque había cientos de fotogramas para elegir la palabra, para quitar la coma. Cuéntanos cómo es ese trabajo de intentar eso, que no se te meta la contraley por un... Sobre todo porque la prueba es, digamos, lo más importante en los procedimientos judiciales, porque es lo que realmente hila una historia para que un juez y también el fiscal te la compren, ¿no? Y de verdad eso pueda llegar a que esos hechos sean enjuiciados y que ese juicio además pueda llegar a una condena. Entonces es un trabajo de lo más importante. Y en relación, por ejemplo, con el régimen sirio, incluso con otras guerras como ahora vemos Ucrania, las pruebas y todo lo que se está documentando es lo más importante para que el día de mañana se puedan abrir juicios. Por eso también el régimen durante el conflicto atacaba a los periodistas que estaban allí viendo en primera persona qué es lo que estaba pasando y lo que estaba ocurriendo. Galderarik, bueno, denbora dugu laurden gutxi arte. Tenemos tiempo hasta -4, gero ateak esten dira, eta 10etan berriro irekitzen direlako, porque a las 10 tenemos que volver a abrir las puertas, porque beste pelikula bat dago, ikusi beharrekoa, Panagirena, no vías, no hay osos, que si no tenéis otra cosa que hacer o todavía tenéis fuerza para seguir viendo el horror que es el mundo, ikusi beharko zenukete. ¿Alguna pregunta? ¿No? Por ahí una, pues, adelante. Arratsaldeon. Yo quería preguntarte, no me acuerdo de tu nombre, de Guernica. Gema, 37, Gema. Porque Anne ha mencionado un poco cosas de este ámbito, pero yo trabajo en el ámbito de la salud mental y quería preguntarte cómo trabajáis desde Guernica 37, ¿no? Has mencionado muchas veces que son procesos muy duros, muchas veces muy largos, en los que se sufre muchísimo, y cómo trabajáis para evitar o intentar minimizar la revictimización de todas estas personas, ¿no? Que están siendo testigos o que son víctimas
de los casos que lleváis? Pues en ese caso, o sea, tenemos protocolos para hacer las entrevistas de víctimas y intentamos tener el máximo cuidado cuando hacemos entrevistas a víctimas que han pasado en primera persona pues, crímenes horrendos, ¿no? Y en muchos de los casos, como por ejemplo estaba comentando ella que llevamos ahora una investigación en relación con Nicaragua, hay muchas víctimas que ya han prestado testimonio a otras organizaciones e intentamos trabajar con otras organizaciones para que esos testimonios puedan llegar a nosotros y si nosotros podremos abrir una causa en algún sitio, hacerlo y no volver a tener que tomar el mismo testimonio, la misma persona, para que vuelva a pasar por lo mismo. O sea, hay algunas cosas como en ese sentido que intentamos hacer para que las víctimas sufran lo menos posible y que esa revictimización pues, no ocurra. Bakarrik gauzatxo bat, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de Almudena en el documental es que dice cómo hacer mi trabajo para no vender falsas expectativas, ¿no? Para que luego no se lleven un golpe enorme o para que no crean con mis palabras que van a conseguir algo que igual no se puede. Y yo, salvando las distancias, porque el trabajo de Almudena es enorme y nosotros contamos un poco lo que vemos como periodistas, pero yo creo que uno de los grandes errores nuestros como periodistas también es decirle a la gente que vamos a ayudarles, porque eso provoca muchísima frustración, falsas expectativas, y me ha pasado mucho, por ejemplo, con el tema de los refugiados y veo alrededor muchos colegas que quizá para conseguir la historia o la noticia van y no, pero cuéntame porque esto va a conseguir que no sé quién abra las fronteras o el otro te dé un pasaporte. Y eso es un error enorme que veo mucho en nuestro gremio, no sé si en el vuestro. No, y en el nuestro también, sí, muchísimo. Y que además no es justo. No es humano, o sea, es que dar esperanzas a la gente cuando hay veces que realmente sabes que eso puede llegar o puede que no llegue a ningún sitio, pues hay que intentar ser lo más reales posibles y decirles la verdad de lo que puede pasar, tanto para bien como para mal. Y cuando, por ejemplo, en el mismo caso de Amal, ¿hasta qué punto, no es la palabra más apropiada, pero en ese límite de la empatía, de la solidaridad, del tratamiento suave a un ser humano que sufre, si todavía veis que hay un poco de esperanza para que ese caso no se recurse o que pueda llevarlo más allá, pero la víctima no como, o sea, porque también es una sensación de lo vamos a perder, quizás tal vez, no sé. Sí, pero o sea, es terrible respecto de ella, sobre todo yo me he emocionado mucho viendo el documental porque me he acordado mucho de Amal, de estar con ella, de hablar con ella, de que te cuente cómo se siente por lo que ha pasado, lo que significa que su hermano no esté, el apoyo que ella era para su familia en Siria. Y bueno, pues es muy difícil, pero o sea, nosotros cuando hacemos nuestro trabajo intentamos llegar y hacer todo lo que podemos y es lo que, más allá de darles esperanzas, lo que sí les dejamos muy claro es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. De hecho, nosotros queríamos recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero Amal decidió no hacerlo. Y es muy respetable porque como víctima y después de todo lo que había pasado y de todo lo que estaba pasando, como decía Almudena al principio, ella no quería que su nombre fuese público, después trascendió a la prensa, después sale en un documental y eso también era muy doloroso para ella. Beste galderarik, ¿alguna más? No. Cuando seguimos entonces, si os parece bien, seguimos teniendo 15 minutos magníficos. Hemos citado al principio, Anne, la diferencia de tratamientos. Hay clases también entre los refugiados. Y es que a mí me ha asombrado porque ya sabemos que no hemos tratado a los ucranianos igual que a los que vienen en pateras. Todas las organizaciones se han quejado y además es algo muy patente y muy latente. Pero incluso tú has dicho afganos y sirios. Y
a mí, no sé lo que os enteráis vosotros, pero me ha asombrado porque parece que el horror de Afganistán es tan inmenso que todo el mundo tiene que decir que vengan, por Dios, y tú has dicho que no, que incluso es, entre comillas, perdóname la expresión, mejor ser sirio que ser afgano si quieres llegar a Europa. Bueno, entre comillas, ya sé, te he visto el gesto, pero tú me entiendes. Sí, sí, y esto se ha visto claro en los últimos años porque las grandes llegadas han sido de sirios, iraquíes y afganos. Y a mí me ha tocado encontrarme con iraquíes que decían que eran sirios porque pensaban que tenían más posibilidades de conseguir el asilo político. Y en realidad eran iraquíes, ¿no? Entonces, entre ellos también perciben esta diferencia y sufren muchísimo. Y con los afganos, que han llegado en diferentes olas, digamos, la última, después de que los talibanes se hicieran ya con todo el país, en agosto de 2021, Alemania acogió a muchos y sigue acogiendo todavía, sobre todo a mujeres, pero el trato es muy diferente. Quizá es porque detrás de la gran acogida de Merkel con los refugiados sirios, que fueron más de 1,5 millones, y que ahora decimos, joder, mira, pero hombre, hay que acoger a 1,5 millones, logísticamente es muy difícil. Pero también había una necesidad de responder a una falta de mano de obra cualificada que Alemania necesitaba en ese momento y que sigue necesitando todavía, de hecho. Entonces, sí hubo una respuesta solidaria, pero también era una manera de responder a una necesidad económica. Y entonces se les pusieron muchas facilidades en ese sentido a los primeros que llegaron. Luego sabemos que Merkel firmó un acuerdo con Erdogan y cerró todas las fronteras europeas, ¿no? Pero en ese momento sí había necesidad de acogerlos y fue gente que era con estudios muy altos, con un gran nivel de cualificación, o sea, muchos de ellos son médicos, arquitectos, ingenieros. Entonces, también hay, en la política de acogida hay mucho clasismo, y eso se ha visto reflejado, por ejemplo, en la política que ha llevado a cabo Alemania, ¿no? Y en relación con Ucrania, que lo comentabas también, pues inevitablemente hay mucho racismo y también mucha aporofobia. No es lo mismo que veamos a blanquitos de un país que está aquí muy cerca que pensemos en África o en Oriente Medio. Las cosas son así. Así de bestial. Sí. Y luego aquí también hay mucha cercanía, ¿no? Con el tema de Chernobyl, el Cartea, siempre ha habido una cercanía, gente que conoce a familiares o niños que han venido aquí, y eso es normal. Al final, cuando tú conoces a gente o tus familiares o tus vecinos, se crea una empatía. Lo conocido siempre provoca empatía, lo desconocido no. Y ahí es donde hay que trabajar, ¿no? No, seguro que sí, allá. Bueno, tenía una pregunta, como estos son torturas y asesinatos y así, es penal, ¿no? Entonces, se supone que en derecho penal solo se va contra el autor directamente del crimen. O sea, aunque otra gente sea partícipe, pueden argumentar como en los juicios de Nuremberg que solo estaban atacando las órdenes. ¿Ustedes creen que si Siria fuese llevado o sea, después de que todo acabe, ese régimen a un juicio como de este estilo, los que hayan sido de menor participación podrían alegar lo mismo o creen que se diferencia de lo que ocurrió en el Holocausto? Pues en el caso de que el día de mañana pudiéramos tener un tribunal penal como el de Yugoslavia o el de Ruanda para Siria, ojalá que sí, creo que dentro de la responsabilidad de la cadena de mando, las órdenes que bajarían desde el régimen sirio también, y dependiendo de las pruebas, también podrían ir contra los perpetradores directos, como tú decías, ¿no? La persona que ha cometido directamente el crimen, pero como alegábamos, por ejemplo, en la querella, contra los dirigentes del régimen sirio que idearon y que bajaron esas órdenes para que ese plan de detener a la gente en los puestos de carretera, llevarlos a estos lugares de detenciones, torturarlos y ejecutarlos, también puedan ir a un tribunal, sin duda. Vale, tenía una pregunta más y era que, o sea, también relacionado con eso, que
¿cómo hay una manera de que se pueda ir directamente contra el líder del régimen? Porque como ya se vio que ciertas cabezas de, o sea, gente del poder que estaban en esos sectores dando las órdenes y fueron capturados porque, según lo que yo entendí o lo que yo recuerdo, fueron a Alemania, ¿no? Entonces, pero luego, al final del documental, César dice que todavía sigue ocurriendo en los mismos lugares y de las mismas formas, lo que significa que han puesto a nuevas cabezas para reemplazar a las que se han ido, a las que han estado en prisión. Entonces, ¿cómo se puede hacer para romper o llegar de alguna forma al líder? Porque si no va a seguir siendo un ciclo, o sea, al que agarren, pues van a meter a otro. La respuesta sería derrocar el régimen de Bashar al-Assad. ¿Y eso tendría que venir directamente del pueblo? O podría ser una intervención militar, pero una intervención militar de un tercer Estado es bastante improbable dentro de Siria. Y también podría causar muchas violaciones de derechos humanos, como vimos en Irak con Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, creo que eso no sería lo recomendable, pero para poder llevar a Bashar al-Assad a un tribunal habría que derrocarlo primero, y con Putin igual, por ejemplo. Gracias. En algún momento de nuestra charla, mientras preparábamos esta conversación, se ha citado las guerras proxy, ¿no? Esas en las que un país, unos cuerpos, unas víctimas directas, unas pasivas, en el fondo solamente son peones en un tablero de ajedrez y ni siquiera Bashar importa mucho, a pesar de que habría que derrocarlo, ¿no? Bueno, y esto se ha visto en las llamadas primaveras árabes, ¿no? Que ahora están tan olvidadas, pero en algunos países derivaron en guerras civiles, como en Libia o en Siria. En Egipto, que es el caso que yo más conozco, derrocaron al dictador, pero no al Estado profundo, o sea, no al sistema judicial, a los servicios secretos. Una de las palabras que se utiliza más y que más temen en los países árabes es mujabarat, que son los servicios secretos. Y entonces no consiguieron desmantelar el aparato. Entonces, una vez de que el aparato se reorganizó, pues vimos golpes de Estado y otra vez los militares en el poder. En el caso de Siria es un ejemplo como Libia de guerra proxy, ¿no? de intereses que se interponen y provocan una guerra civil con una parte que arma a una parte y la otra parte que se rearma por otras vías. Y lo que hemos visto después de los últimos años es que Assad sigue ahí, sigue controlando su zona y más, y se ha reforzado. Y la penúltima puede ser la de Yemen, ¿no? Porque además también otra cosa que creo que nos puede interesar a todos es cómo la próxima tapa la anterior. O sea, de repente te has olvidado de Siria si no fuera porque estáis vosotros, porque está esta magnífica película, porque estáis vosotros. Creemos que es solo Ucrania. De repente está Ucrania, pero nos cuentan algo de lo que está pasando en Yemen. Te das cuenta que a Egipto le interesa, que a Arabia Saudí, no sé, contamos, bueno, y vosotros también, ¿no? Esa guerra que tapa la otra y la otra. Esa guerra que tapa la otra se llama política y se llaman intereses económicos. No me digas. Entonces es que es muy complicado. Y esta necesidad de tener siempre una noticia nueva cada día, ¿no? Y entonces lo que hoy es noticia mañana no es, porque hay que encontrar otra, hay que encontrar un nuevo titular y ahí se interponen, ¿no? Pero sí, al final yo como periodista había leído sobre los archivos César, pero tampoco sabía mucho. Y sobre las personas desaparecidas y torturadas por el régimen se conoce poco. Y sin embargo, aquí que hemos citado tantas veces Nuremberg, queda bien claro que hay más documentación que en los mismos juicios de Nuremberg. Y sin embargo, pues sabemos lo que está pasando, eso está abierto todavía. Tenemos 5 minutos. Seguro que hay más preguntas, ¿no? ¿No? Yo de todas maneras quería puntualizar en relación de lo que le decía a la última pregunta, la respuesta sobre derrocar a Bashar al-Assad. Es posible también
deben ocurrir circunstancias, ¿no? Y sobre esas circunstancias se puede trabajar, pero si hubiese una transición democrática en Siria negociada, en la que, por ejemplo, Bashar al-Assad dejase el poder, pues podríamos estar hablando de que podríamos tener un mecanismo de jurisdicción transicional, una transición democrática real que llevase a juicios de otra manera, ¿no? Como por ejemplo en Colombia, ¿no? Con las FARC. Pero se tienen que dar ciertas circunstancias. En el caso de Siria y con los intereses políticos y económicos que hay y con el apoyo de Rusia, no creo que ocurra. Es una pena, pero... Has ido citando lugares en los que sí se ha hecho de alguna manera justicia, o se ha intentado. Has citado Colombia, has citado Ruanda, has citado otro lugar. Yugoslavia lo he dicho, pero el tribunal también, Chile, hay sitios, es posible. Sitúanos un poco. Pues, por ejemplo, hablando de Colombia que estábamos hablando, pues muchas de las personas que están aquí sabrán que hubo un proceso de paz y una transición democrática y que siguen en ello, pero bueno, la verdad es que se está trabajando bastante, hay causas en la Jurisdicción Especial para la Paz, tuvieron una comisión de la verdad. Hay procesos de justicia transicional en el mundo que han conseguido cosas, la verdad. Podríamos hablar de España y pensar, pues a nosotros también necesitamos una justicia transicional y no lo hemos hecho. Pues sí, por supuesto. Sí, luego a mí una de las cosas que me está llamando más la atención, y esto es bastante universal en todos los conflictos, pero estamos viendo ahora con estas prisas, las redes sociales, la polarización que estamos viviendo, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, pero también vivimos con Siria, ¿no? Esas dinámicas de bloques de la Guerra Fría, ¿no? O estás con el bloque capitalista o estás con los anticapitalistas, ¿no? O estás con... Cuando ya esa división no funciona en este mundo actual, ¿no? Y ver cómo se ponen en duda las evidencias es muy peligroso. Y lo hemos visto también en Bucha, por ejemplo, ¿no? Con las fake news y todo eso, pues... Bueno, ya veíamos a Bashar al-Assad diciendo, ¿quién me puede probar que eso...? Sí, está todo tan polarizado que no puedes... Parece que somos incapaces de decir, sí, lo otro está mal, pero esto también está mal. Las dos cosas están mal, ¿no? Es como si esto está mal, tienes que estar obligatoriamente en contra del otro, ¿no? Esa dinámica de bloques que se ha instaurado nos hace, no sé, no ver las cosas con una perspectiva y decir, bueno, no, y deshumanizar a las víctimas. Porque es justamente lo contrario de lo que todos han querido, ¿no? O sea, bueno, desde Hitler y mucho antes hasta eso, o sea, convertirlos en trozos de carne, ¿no? O actores, o casi, no sé, figuras hechas por la inteligencia artificial, ahora que está tan de moda. Sí, directamente, es verdad, no sé lo que sería peor. 2 minutos, ¿no? Pues si queréis lo dejamos aquí, vuelvo a repetiros, si os parece bien a vosotras, que ahí está Irán, que la película que viene, la de No Birds, es sobre Irán, en la frontera con Turquía, porque siempre hay una frontera, ¿verdad? Siempre hay un lugar por donde poder escapar, pero no poder escaparte, y siempre estás entre muchos mundos. Os recomiendo esta película de No Birds, que también es absolutamente metacine. Milla escribió hoy, muchas gracias a las dos. ¿Nos apetece una pregunta rápida? Ya sabéis que luego charláis en los pasillos, y en los pasillos no podemos charlar porque nos van a echar, porque van a cerrar las puertas para abrirlas de nuevo. Edo atera etxengara, edo egiten duzu azkena, o nos vamos directamente, ¿vale? Milla escribió hoy. Vale. Muchas gracias. Eskerrik asko.